Hola. Raquel, ¿estás tanto tiempo? Tanto tiempo. Empezamos con las problemitas. Bueno, no podía ser de otra manera. No. No, porque yo cuando miré estabas habilitada. Sí, Así sí, que, porque yo me inscribí todo, pero no estaba, ahora no estaba cargado en el, abro en el móvil y no estaba, no figuraba. no tenías la materia, digamos. No. Ajá, bueno. Bueno, ¿cómo estás vos, Raquel, para empezar este año? Muy bien, con muchas ganas. Así Ujú, que, buenísimo, sí. buenísimo. Bueno, esta materia la vamos a dar con Virginia Moroni. Ya la Ah, conocés. buenísimo. ¿M? Ella hoy no puede estar, pero bueno, vamos a estar juntas dándola, ¿sí? Me encanta Virginia, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, Una buena porque docente. entiendo, me explica de una forma que me hace entender bien. Así es, así es. Sí. ¿No pudiste ver el programa entonces? No, 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 porque no estaba la materia, no estaba cargada, recién me ¿No le la mandé. tenías cargada vos? Ajá. Sí, Bueno, ¿querés, antes que empecemos con la clase, querés que veamos un poco el programa? perfecto, sí, sí, Ver los, digamos, un poco lo que es regularidad, parciales, es la misma modalidad que tuvimos el año el pasado. año Esta pasado, materia la vamos a dar totalmente virtual. sí, ¿M? Vamos a tratarla de que tenga mucha dinámica, ¿sí? sí, Bueno, ahí voy a compartir el programa. Cualquier duda que tengas, me decís, una mirada rápida que le sí, damos, sí, ¿sí? sí. Programa, acá estamos. Decime cuando lo puedas ver, Raquel. Ya estoy, estamos en la, Está. Bueno, un poco los temas son 8 unidades, vamos a dar. sí, La primera, que es la de hoy, es la más aburrida, la más pesada, que es esto todo lo que tiene que ver un poco con la historia y los conceptos, cómo han ido evolucionando, pero bueno, es importante que los veamos. Incluso, bueno, vos ya tenés evolutiva de la niñez aprobada, entonces vas a poder hacer como este puente entre lo que habíamos visto y lo que sigue ahora en la adolescencia. ¿Sí? Ojalá puedas hacer este enlace como para terminar la idea de lo que es el proceso evolutivo. ¿Mm? Bueno, vamos a ir viendo las etapas, todo bueno, lo que es la pubertad, la identidad sexual, la salida exogámica, que esos son los temas más importantes y que definen a la adolescencia. Esto dentro hasta la unidad 5, digamos de la 2 a la 5, es todo el desarrollo normal, ¿sí? En las unidades 6 y 7, vas a ver que vamos a ir viendo todas las problemáticas que pueden ir surgiendo, que es en definitiva con lo que vos te vas a enfrentar en tu trabajo, cuáles son sí. los desafíos que nos plantean las adolescencias hoy en día. Y hay una unidad, la número 8, que vos vas a ver que decís como esto es adolescencia, pero vamos a ver adultez y senectud, ¿qué pasó acá? Esta unidad la hemos agregado porque toda la currícula de la tecnicatura no contempló esta materia y es muy importante Claro, porque vos también vas a trabajar con adultos, personas adultos mayores, sí, jóvenes adultos. Entonces nos pareció adecuado incluirla en esta materia, como para poder cerrar todo el ciclo vital, ¿sí? sí, Vamos a tener, bueno, de la bibliografía, que por acá ves que hay, vas a ver que hay como mucha. sí, Vamos a ir subiéndote los artículos que, bueno, está Urbano y Juni, que vos ya lo tenés, sí, viste que es, porque bueno, la concepción de curso vital y desarrollo, vamos a seguir en la misma línea que sí, veníamos con niñez.
Vamos a ir subiéndote alguno de estos artículos si nos parece que suma a la clase. Son artículos muy amenos de leer, o bien los vamos a ir trabajando en clase, ¿sí? La idea es trabajar mucho en la clase y que no haya tanto por fuera de la clase, ¿sí? Teniendo en cuenta tus tiempos. Los parciales van a ser 2, un poco a la mitad de la materia, el otro casi terminando. Vamos a hacer clases de repaso. Bueno, las condiciones para la promoción son aprobar el parcial con 8 o más. No es promoción directa, es promoción con coloquio. Para la regularidad es aprobar con 6, por lo menos con 6. Y esta parte práctica ya la iremos haciendo un poco en clase o alguna cosa afuera sencilla, tipo un cuestionario, algo que focalicemos en los conceptos más importantes y que a vos te sirva ese práctico como para fijar. Bien. No sé si se me pasa algo, si tenés alguna duda en relación a... Después vos léelo tranquila al programa, si surgen preguntas, lo vamos viendo, ¿sí? Sí. Bueno. Bueno, empezamos con la clase aburrida, siempre me toca a mí. A mí no me gustan muchas de estas partes porque son aburridas. Pero hay que darlas. Como siempre, interrumpí si hay alguna duda. Perfecto. Acá. Voy a tratar de acercar más lo que es mi... ¿Vos me escuchás bien ahí, Raquel? Perfecto. Bien. La veo y la escucho perfecto. Hasta ahí estamos bien. Espérate que voy a ver si se pone toda la pantalla. Y tener cuidado para mover la compu porque se me ha roto el soporte de la pantalla. Bueno, vamos a correr aquí. Bueno. Uy, está grabado. Bueno, esa grabación no sé. Se coló una grabación de la ISA. Bueno, antes de, un poco la otra es ilustrativa, son imágenes así que no nos cambian. Pero bueno, a la adolescencia la tenemos que entender como una época de... Se me va. Como una época de transición, de transformación, de cambio permanente. Es un momento de apertura, de posibilidades, es un momento de búsquedas, es un momento en que van a reflotar algunos conflictos más viejos de la etapa anterior, representaciones de la etapa anterior, pero también, a pesar de este reflote de lo más viejo, lo más antiguo, van a empezar a tejerse y entretejerse nuevas ideas. Todo adolescente tiene que escribir una historia. Se trata de escribir la historia propia, su historia. ¿Sí? Y en esa historia se va a ir despegando de los padres. Acá lo que vemos en esta diapo son las tareas más importantes que va a realizar un adolescente. Dijimos, escribir una historia, él va a ser su propio historiador, porque durante la niñez, ¿quiénes relataban su historia o quiénes escribían su historia? Los padres. Los padres. Acá la empieza a escribir él. Sublimar las funciones, ¿te acordás lo que eran las funciones, estos empujes que
con los que se va moviendo el psiquismo. Este es un momento en que las exigencias funcionales se, se vuelven más fuertes, se acrecientan, se imponen. Entonces, el trabajo de sublimación, esto como de desviar esa energía, puede presentar algunas dificultades y a la vez es imprescindible que lo haga porque entre comillas, este alboroto pulsional que hay es muy intenso. Sí. Tiene que cursar este tiempo de espera, este tiempo de transcurrir entre la niñez y la adultez y pasar de lo que es del amor infantil que se tiene hacia los padres, hacer una transición al amor exogámico. Esta salida exogámica aparece como una de las metas más importantes, quizás como la meta central de esta etapa. Hay Una preguntita, ¿qué era exogámico? Fuera, lo endogámico está dentro, lo que se considera como dentro de la familia. Exogámico es hacia afuera. Esto de salir de la familia. Hacer este corte con la generación anterior también es una imposición y salir hacia la afuera le va a permitir armar nuevos lazos, le va a posibilitar hacer otras identificaciones y también lo va a proteger de ese encierro que uno puede decir que es incestuoso con los padres. Todo esto de encierro incestuoso es a nivel simbólico. ¿Sí? Esta etapa es un momento, como dijimos, de cambios, también es un momento de duelo, es un momento de crisis, que también es una posibilidad de que surja la creatividad. Va a haber historia, o sea, se van a conjugar, se van a entrelazar la historia y proyectos hacia adelante. El pasado y el futuro se van a entrecruzar. Todo adolescente necesariamente va a vivir esta etapa como una crisis, que generalmente implica una pelea con el mundo de los adultos. Un mundo de adultos que la mayoría de las veces le resulta difícil entender qué es lo que está pasando. Es como si los padres se hubiesen olvidado de lo que fue la adolescencia, más allá de que las adolescencias van cambiando. Más allá de que las adolescencias, según la generación, tienen sus propias características. Cursar la adolescencia también tiene riesgos, implica dificultades. Podemos imaginarnos así un poco metafóricamente, como que hasta ahora veníamos con un mazo de cartas, ¿no? Cuando entramos en la adolescencia, nos cambian el mazo y hay que repartir de nuevo. No sé si se entiende. Entonces hay cartas nuevas, hay nuevas identificaciones que hay que hacer, hay nuevos empujes pulsionales, ¿sí? Y es todo este trabajo el que va a hacer el adolescente para ir como resolviendo. Bueno, acá te vas a encontrar con autores conocidos, si te acordás de algo, lo vas sumando. Bien. ¿Sí? ¿Cuál es el recorrido histórico y conceptual de la adolescencia? Digamos, el que se considera como el padre de la adolescencia es Stanley Hall, que adhiere a la teoría biogenética. Este autor escribió en el año 1904 el libro Adolescence, ¿sí? Él fue el pionero en la utilización de métodos científicos para estudiar
a la adolescencia. Él parte de la base de que el desarrollo obedece a factores tanto fisiológicos como genéticos que van a determinar el crecimiento, el desarrollo y la conducta. Por lo tanto, para este autor, la adolescencia es o tiene un patrón universal para todos. ¿Sí? Freud, un año después, en el año 1905, él en uno de sus textos, que es el de 3 ensayos de una teoría sexual, ahí incluye un capítulo, que es el capítulo de las metamorfosis de la pubertad, donde, ¿te acuerdas lo que planteaba Freud en relación al desarrollo? El desarrollo psicosexual, digamos que es su teoría. No me acuerdo mucho. Bueno, él planteaba que el desarrollo se daba, era una evolución que se iba dando desde el nacimiento hasta la adolescencia y que se iba pasando por distintas etapas psicosexuales o libidinales, Sí, que eran, a ver si ahora recordás, la oral, sí, la anal, la la fálica y la genital. ¿Sí? Él lo que sostiene es que en la adolescencia nos adentramos en la etapa genital. Es la etapa en la que las pulsiones sexuales requieren satisfacción. Entonces es un momento donde se va a revisar toda esta problemática edípica y que se va a resolver eligiendo un objeto sexual que ya no van a ser ni el papá ni la mamá. ¿Sí? La tarea primordial del adolescente va a ser lograr esta primacía genital, desprenderse de la autoridad de los padres y consumar o lograr una elección o una búsqueda no incestuosa de objeto sexual. Es decir, esto tiene que ver con la exogamia, esto de salir fuera de la familia. Sí. ¿Mm? Desde el comienzo de todos los trabajos de Freud, él va a intentar establecer una sucesión de épocas en la infancia y en la pubertad. Pero no son etapas o acontecimientos que se produzcan cronológicamente, sino que, esto es lo importante, ¿no? Que guardan una correlación con los distintos momentos en la estructuración del aparato psíquico, es decir, que son momentos lógicos, pero no cronológicos. Esta temporalidad lógica supone un tiempo en que se va constituyendo el aparato psíquico y que no se puede acceder a una nueva estructura si la anterior no se constituyó. Esto de ir pasando de las fases, ¿sí? Bueno, dentro de los aportes o de los seguidores de Freud está Siegfried Bernfeld, que él estudió la adolescencia desde la perspectiva individual y grupal, se interesó por la influencia que tenía el contexto social y también por el concepto de sublimación. Él desarrolló una metodología científica para el estudio sistemático de la adolescencia que tiene que ver con los diarios íntimos, los famosos diarios. Sí. Para él, estos diarios estaban al servicio de los procesos de identificación, que son los procesos, ya vamos a ver, como el proceso importante a lograr en la adolescencia, y a la vez proporciona como un mayor conocimiento de la vida interna. Hasta ahí, para ir haciendo como algunos cortes, Raquel, porque si no se va a hacer muy pesado. Sí. Viendo la diapo, ¿qué palabras, ya sea de las que están escritas o de las que escuchaste, marcarías como más importantes o qué concepto que
que se asocie con lo que es la adolescencia. Y el concepto este del desprendimiento que decía Freud, del desprendimiento de la autoridad de los padres y en la búsqueda del objeto sexual no incestuoso. Bien, bien. Esto que tiene que ver con este paso a lo Sí, exogámico, ¿sí? sí. ¿Algún otro? Y también, o sea, la teoría de Bernstein, ¿cómo se pronuncia? Bernstein, sí, 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 de Siegfried. Con respecto a los diarios íntimos, Ujú, ujú, está bueno bien. porque siempre en la adolescencia se escriben esos diarios. Sí, sí, y aportan mucho hasta el día de hoy, si bien Sí, son sí, íntimos, sí, a veces los adolescentes los comparten sí, y en realidad y vuelcan todo, todo lo que por ahí no se animan a decir, claro, porque claro, también convengamos que es una etapa donde hay como un repliegue, ¿sí?, sí, hacia sí mismo, este aislamiento, ¿sí? Entonces todo queda registrado ahí. Viste que son diarios no solo donde se escribe, se dibuja, pegan figuritas, sí, rayan, claro. pintan, Donde se fantasea también, porque se fantasea. Así es, así es. Bueno, otro autor que sigue esta línea del psicoanálisis de la adolescencia es Eichhorn, em, que es, él abordó el problema del adolescente antisocial y criminal. ¿No? Su interés estaba focalizado en aquellos jóvenes que respondían a las presiones de la etapa con inadaptación o con un desarrollo del super yo que era deficitario o con rebeldía en contra de la sociedad. ¿Te acordás la instancia esta del super yo? ¿Qué función tenía? Que la habíamos visto el año pasado. sí, es, em, este, el super yo Sí, era el que actuaba como la conciencia. No, la conciencia moral, así es. ¿Mm? Es el que tiene que ver con la internalización de las normas, con la sí, internalización de las prohibiciones. Entonces, este autor lo que estudiaba era aquellos jóvenes que tenían en forma, había como un déficit en el desarrollo del super yo, ¿sí? Él escribió un libro que es Juventud Descarriada en el año 1900. Ahí está mal el año, ya te lo voy a corregir, es sí. 1925. 10 ¿Mm? años antes. Sí, 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 ya lo voy a corregir. Eh, digamos, y él se destacó porque fue uno de los primeros psicoanalistas que investigaron en el campo de la delincuencia juvenil. ¿Mm? Es un pionero en la comprensión del comportamiento delictivo y también porque implementó técnicas de rehabilitación y socialización del adolescente. Ujú, ¿Mm? Bueno, estos autores tuvieron influencia sobre Anna Freud, que era la hija de Freud. sí, Se me pasó. Eh, en Anna Freud, en lo que respecta a la adolescencia, ella se focalizó sobre todo en la lucha del yo para dominar estos conflictos y presiones que se van originando en las pulsiones. Este caos pulsional que estábamos hablando recién. Entonces sí, ella lo que estudia o lo que aporta a la teoría de la adolescencia
es el estudio de los mecanismos de defensa que utiliza el adolescente. Uno de estos mecanismos de defensa es el ascetismo, que es esto de los ascetas, ¿viste? Que son estas personas que se repliegan de lo social, que son solitarios. Es el punto de partida de este mecanismo es la represión de las fantasías incestuosas del periodo prepuberal, esto que tiene que ver con el complejo de Edipo, del incremento pulsional, que se expresaba a lo mejor con alguna actividad de masturbación, pero luego este proceso de represión se va a ir dirigiendo a la vida entera. Entonces, los adolescentes, ¿qué hacen? Oponen, contrarrestan esta insistencia de los deseos, le ponen un límite con prohibiciones todavía más estrictas de las que tenía hasta el momento. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Evitar cualquier tipo de actividad sexual, el aislamiento social, el renunciamiento a la recreación, pero este mecanismo se vuelve peligroso cuando se va extendiendo a otras necesidades vitales, como por ejemplo, cuando también se hace en relación a la alimentación, que dejan de comer o vienen los trastornos alimenticios, cuando no se pueden proteger, por ejemplo, de lo ambiental, del frío, del calor, cuando se exponen o exponen su salud a un riesgo innecesario, cuando fuerzan al cuerpo a una actividad física extrema. ¿Sí? Con respecto a la intelectualización, convengamos que, y esto lo vamos a desarrollar en otra unidad, que en esta etapa hay como un gran desarrollo intelectual. Lo que lo hace particular es que los intereses se vuelven o se focalizan en lo abstracto. Entonces, tienen toda una conducta de meditar, discutir sobre temas importantes que tratan de resolver, sobre el amor, sobre la vida familiar, la libertad. Los contenidos pueden ser variados, ¿sí? Pero lo que no cambia es que esta actitud de intelectualización tiene mucha pasión, mucha agudeza, ingenio, empatía, ¿sí? Lo que Anna Freud marcaba y había observado es que esta actividad intelectual en realidad se relaciona poco con la conducta y con las decisiones que toman los jóvenes o los adolescentes. En realidad, el foco o la satisfacción está puesta en el simple proceso ideativo, de pensar, de discutir, de ser sutiles, ¿sí? No pasa más que de lo intelectual, no pasa la acción el adolescente. ¿Se entienden? Sí. Bueno, Winnicott. ¿Te acuerdas de Winnicott? Algunos conceptos. Los vamos repasando si no te acordás, Raquel. ¿Eh? No te preocupes, que esto no es para evaluarte. Bueno. A ver si te suena. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del objeto transicional, de una función materna, de sostén, de manipulación, de presentación objetal? Cuando hablábamos del holding y el handling. Sí. ¿Recuerdas? Bueno, ese es Winnicott. Winnicott lo que dice es que el adolescente por naturaleza es inmaduro y que la madurez la va a ir adquiriendo en forma gradual y que en ese proceso va a necesitar del entorno familiar. Hace como marca las diferencias entre las fantasías en la infancia y en la adolescencia. En la infancia, la fantasía de crecimiento tiene un contenido de muerte
en el sentido de todas las pérdidas que se van sumando con el desarrollo infantil. En la adolescencia, digamos, las fantasías tienen más un contenido de asesinato. Pensemos que estamos hablando de fantasía y esto lo estamos diciendo en forma simbólica. ¿Sí? ¿Qué significa? Crecer en la adolescencia significa ocupar el lugar del padre. ¿Mm? Estamos hablando siempre desde una mirada psicoanalítica. Entonces, la adolescencia es mucho más que una pubertad física o todos estos cambios físicos. Es como que el paso del niño al adulto es un proceso que se va a lograr, esto entre comillas, sobre el cadáver de un adulto, que sería el del padre. Es una fantasía inconsciente, ¿sí? Ya que en la realidad los jóvenes, los adolescentes atraviesan esta etapa en un marco en el que están contenidos sus padres reales. En el caso de que esta fantasía deje de ser tal y haya un pasaje al acto de algún impulso agresivo, algún impulso homicida, ahí vamos a estar frente a un fracaso de la operación simbólica de, digamos, asesinato del padre. O sea, esto es un trabajo que tiene que ir haciendo el psiquismo, pero si se pasa al acto hay un fracaso ahí. ¿Sí? Esto ya sería como una adolescencia patologizada. Claro. ¿Un fracaso de quién? Ahí. Del adolescente Bien. en lograr esta operación simbólica, ¿sí? Esta fantasía de ocupar el lugar del padre. Es un proceso interno que él tiene que hacer, no lo tiene que sacar de la realidad para ocupar ese lugar. Sí. Bueno, otro concepto que maneja Winnicott es que la adolescencia es la inmadurez, digamos, de la adolescencia, es salud y que se tiene que curar con el paso del tiempo. ¿Sí? Sí. Otro enfoque, que es el de Margaret Mead, que es un enfoque desde la antropología, marca que, digamos, las sociedades primitivas tenían adolescencias no conflictivas, cosa que no ocurre en las sociedades actuales, con lo cual ella está marcando que lo que determina cómo va a transitar la adolescencia un joven tiene mucho que ver con el medio social en el que está inserto, tiene mucho que ver con los adultos que lo rodean. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. O sea, estaba pensando en esto de que actualmente también hay adolescentes que van transcurriendo, o sea, su adolescencia sin conflictos. Y sí, creo que ahí es, como dice Margaret Mead, el medio social, o sea, que los padres lo van acompañando en el proceso del cambio, entonces no lo sienten tanto. Sí, esto de acompañar es importante, Sí. pero también es importante que el adolescente confronte. Claro. Ya lo vamos a ir viendo, o sea, tiene que confrontar. Cuando es una adolescencia tan pasiva, tan como dos cosas diferentes. Una cosa es confrontar y otra es que la adolescencia no sea conflictiva, en el sentido que lo explica Margaret Mead. Bien. Como las adolescencias ocurrían en las sociedades primitivas, pero con menos conflicto, como que el pasaje de la niñez a la adultez no era conflictivo. Sí. Ahora viene otro conocido tuyo, ¿sí? Que es Erik Erikson. ¿Te acordás? Sí. De los versos que había.
¿Eh? ¿Te acordás de eso? Bueno, Erikson revisa, como habíamos visto, los planteamientos freudianos y cuestiona esta universalidad de la problemática adolescente. Él lo que plantea es que el núcleo fundamental del desarrollo adolescente tiene que ver con adquirir una identidad del yo, o sea que el adolescente adquiera su propia identidad y que va a ir variando según la cultura. Por eso él se opone a esto de la universalidad. En estas etapas, si recordás también, había como un ciclo vital en el que había 8 etapas y después al final después de muchos años, cuando a él le toca llegar a la edad de los 90, agrega una novena etapa a partir de sus vivencias personales. Él planteaba que en cada etapa del ciclo vital había una crisis de conflictos interiores y exteriores que la personalidad soportaba y que había que resolver, y entonces se emergía de cada crisis con un sentimiento aumentado de unidad anterior. En estos conflictos que surgían en cada etapa, los desenlaces posibles eran dos, ¿sí? O se resolvía y se podía pasar a la nueva etapa, había una integración a la etapa anterior, o quedaba una debilidad, como decíamos antes. En relación a la adolescencia, la crisis que tiene que resolver el adolescente es la identidad, o el conflicto que tiene que resolver es la identidad versus la confusión de roles. Él sostiene que los adolescentes se identifican con sus padres en la medida en que necesitan discriminar y separar su propia identidad de la de ellos. ¿Qué pasa en la etapa adolescente? Empiezan como a sobreidentificarse con héroes, con campeones, con algún modelo, con algún cantante. Y en este sentido, las barritas del barrio, las pandillas, le van ayudando al adolescente a encontrar su propia identidad dentro de lo que es el contexto social. En realidad lo que pasa en el grupo es que él se sobreidentifica con sus compañeros, porque esta forma, él tiene como más certeza, más conveniencia, es decir, todos son iguales, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, para Erikson, esta identidad del yo tiene que ser lograda previamente a poder establecer una relación de pareja. La integridad de la identidad del yo le va a permitir la identidad y el amor sexual y afectivo sin temor a perderse en esa unión o esa fusión con el otro, sería. ¿Sí? Sí. Otro autor, que es Peter Bloss, los aportes que hace, él escribe 2 libros, que ahí están, los ves, Psicoanálisis de la adolescencia y Transición adolescente. El aporte que hace es lo que tiene que ver con las tareas evolutivas. Él también habla de fases que están asignadas por un conflicto específico, una tarea particular y una resolución, como decía Erikson, que es un requisito para poder pasar a un nivel de mayor complejidad. La diferencia entre lo que es la pubertad y la adolescencia para este autor va a estar como marcada por la dimensión, no va a estar marcada, perdón, por la dimensión temporal, en el sentido de sus fases como prepuberal, puberal, adolescencia, sino
que va a tener que ver con los procesos psicológicos de adaptación a la pubertad. O sea, la pubertad tiene que ver con lo biológico, la adolescencia tiene que ver más con lo psicológico, cómo se van elaborando todos esos cambios puberales a nivel psicológico, ahí ya estamos frente a un adolescente, ¿sí? No quiero hacerlo muy pesado, Raquel. No, está bien. Bueno, Arminda Verasturi y Nobel, que son psicoanalistas argentinos, los aportes que ellos hacen, y que esto sí lo vamos a desarrollar con amplitud en otra unidad, es lo que se conoce con el síndrome normal de la adolescencia y los duelos adolescentes. Ups, se me fue. Eso por mover el mouse. Bueno, y por último, vamos a mencionarla a la psicoanalista francesa Françoise Dolto, que ella escribió La causa de los adolescentes. Ella considera a la adolescencia como una fase de transición y transformación hacia la adultez. En el libro que ella escribe, dice que la adolescencia es la fase de mayor vulnerabilidad en el ciclo vital. Uno podría pensar que es no sé, el neonato, a lo mejor, ¿sí? Pero ella considera que es la adolescencia y metafóricamente dice que es como una langosta, el adolescente, que en algún momento pierde el caparazón y entonces se oculta debajo de una roca hasta que genera un nuevo caparazón. Pero mientras está en ese estado de vulnerabilidad, va a recibir golpes, va a quedar herida, y el caparazón que se genere va a recubrir esas heridas y va a recubrir las cicatrices, pero no las va a borrar. Esto es lo que pasa con el adolescente. Está linda la... Está hermosa la metáfora. Claro. Sí, está muy, muy linda, muy, muy linda. Sí. ¿Querés que hagamos un alto, Raquel? ¿Querés que sigamos? Sigamos un poquito más. Sí. Bueno. Esto es un poco lo que tiene que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora, con lo que es el recorrido histórico y conceptual. Sí. Siguiendo un poco con porque acá François Dolto aportó mucho a lo que tiene que ver el contexto sociocultural y cómo se entiende la adolescencia. Vamos a hacer una distinción entre lo que es la modernidad y la posmodernidad. Sí. En la modernidad o la modernidad significó como la ilusión de que el individuo se podía emancipar del sometimiento al medio familiar, y contrariamente, en la posmodernidad, predomina un sentimiento de estancamiento, de indiferencia, como si la vida ocurriera en un eterno presente, sin esperanza de trascender. Es como que el modelo que se maneja en la posmodernidad es el de todo sin esfuerzo, que la realización tiene que ser todo inmediato, todo ya, esto de no poder esperar, todo rápido, todo por arriba, la cultura de lo light. La posmodernidad propone al adolescente como modelo social, tanto desde el cuerpo como desde la forma de vida, es decir, como que la sociedad se adolescentiza, ¿sí? Es un poco lo que vemos actualmente, ¿o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la adolescencia deja de ser una crisis de un grupo etario para transformarse en un modo de ser que amenaza con invadir todo lo que es el entramado social.
el adulto deja de existir en este modelo, deja de existir como modelo, y el adolescente no tiene con quién confrontar, con quién identificarse. Sí. Los padres ya no enseñan ni transmiten experiencia, sino por el contrario, lo que tratan de hacer es aprender todo lo que se pueda de la adolescencia. ¿Sí? Entonces, lo que más, dice François Dolto, dice que lo que más hace sufrir a los adolescentes es que sus padres tratan de vivir a imagen de ellos mismos y compiten con ellos mismos. ¿Mm? Como ejemplos, bueno, que tanto los papás como las mamás tienen amigos de la edad de sus hijos, o buscan ser compañeros de los compañeros de sus hijos, y quedan como entrampados o aprisionados en la identificación con sus hijos, cuando tiene que ser al revés. ¿Sí? Si entendemos a lo que era, lo que se planteaba en la etapa de la modernidad, como una moratoria psicosocial de la adolescencia, como una condición para que la sociedad se transformara, tenemos que pensar que esta confrontación es imprescindible. Cuestionar, impugnar todo lo que se aprendió es necesario para que se despliegue el proceso adolescente. En la sociedad posmoderna, lo que está pasando es que se neutraliza ese espacio de confrontación entre generaciones. Erikson acá también hace como una metáfora que a mí me pareció muy interesante. Es como que él dice que el adulto era como un frontón, ¿sí? Sobre el cual el adolescente era el tenista, y era sobre ese frontón el que hacía la práctica, se probaba, y el adulto era el buen jugador, ¿sí? Ahora el adolescente, que antes crecía entrenándose, peloteando con otra generación, no lo puede hacer. En ese peloteo en el frontón podía conocer su estilo o desarrollar su estilo, podía conocer cuáles eran sus errores, cuáles eran sus virtudes, cuáles eran sus potencialidades. Ahora, esa pared de frontón que representaba a un padre no existe. Dolto plantea que más o menos a partir de la década del 50, la adolescencia deja de ser una crisis y pasa a ser un estado. Por lo tanto, todos estos conceptos que se venían manejando modifican en gran parte las características de los padres y las características de los adolescentes. Ya no se da el conflicto entre generaciones, los adolescentes no se enfrentan con los adultos, no solo hablamos acá de los padres, hablamos de los docentes o cualquier adulto que ocupe un lugar de referencia, sino que los adultos parece que huyen de este lugar. ¿Qué es lo que pasa? Esta desidealización de las figuras parentales, ¿qué le pasa al adolescente? Queda un estado de desamparo. ¿Sí? A ver, quiero ver, antes de seguir, ¿qué podés resumir vos o qué te queda a vos de esto último que hemos planteado? ¿De la posmodernidad? Sí, esto de la adolescencia en la modernidad o en la sociedad de la modernidad y la adolescencia en la sociedad de la posmodernidad. Y bueno, me trae a colación el tema de la modernidad del adolescente, que es como que, así pensando, es como que se perdió más o menos por allá entre los 70 y 80.
porque Ujú. a partir de ahí empezó a cambiar, o sea, empezamos a cambiar como sociedad y creo que ahí los adolescentes se toparon, o sea, con la competencia del adulto, donde el adulto también quería ser joven y Ujú. adolescente. Así es. Entonces, eh, eso es lo que me trae hacia la colación más o menos. ¿Por qué marcaste la década del 70-80? ¿Con qué lo asocias vos? Em, Porque a partir de ahí parece que empezaron a haber grandes cambios en la Ujú. sociedad eh, a muchos niveles, o sea, a nivel música, a nivel arte, a nivel, Ajá. eh, no sé por qué, o sea, pero yo como viví en esa época, Sí, empecé a sí. ver todos esos cambios. Ujú, ujú. Y ves esto de la adolescentización de la sociedad, como Sí, que hay una indiferencia generacional. sí, Sí. Ujú. Bien. Esto al hablar uno de la adolescencia como estado da la sensación de una cosa estanca, ¿m? De la que no se puede salir, algo fijo. Y en realidad la adolescencia tiene que ser todo un proceso, tiene que tener una dinámica, o como era antes, tiene que tener una crisis. La crisis nos está hablando claro. de Yo, movimiento y de sufrimiento, ¿sí? sí, El es lo que le está sufrimiento pasando, es, ¿cómo, Raquel? es lo que yo veo que le está pasando hoy a las personas entre los 40 y 50, Ajá. están viviendo como una adolescencia, están Sí, sí. en crisis Ujú. eh, porque, eh, o sea, no quieren saber que ya están pasando otra etapa y Ujú. quieren, o sea, empiezan a cuidarse mucho el físico, empiezan a actuar como Así. adolescentes, con salidas, a querer, como decíamos antes, de salir con los compañeros o con los propios hijos también. Ujú. Sí, sí, a veces hay juntadas y el papá o la mamá es uno más. Y no Sí, está mal que compartan, pero una cosa es claro, pero en sus roles, padre claro, y otra como par. Y lo que genera aparte en los adolescentes también esta incomodidad, o en el hijo sería en este caso la incomodidad, o bien un estado de desamparo que no le permite eh, hacer su crisis, ¿sí? Elaborar todo lo que tiene para elaborar en esta etapa para poder acceder a la adultez. Cuando trabajemos en la última unidad toda la parte de adultez, vamos a retomar esto, pero desde la mirada del adulto. Acá lo estamos haciendo desde la mirada del adolescente. ¿Mm? Es como esta crisis de valores que hay, sí. esta crisis de confusión de roles. ¿Sí? Antes de pasar a la otra, ¿cómo, si tuvieses que definir la adolescencia eh, con todo lo que, todo tu bagaje, ya que traes vos de conocimiento, sumado a lo que hemos estado hablando recién, ¿cómo, cómo elaborarías una definición? ¿Cómo intentarías definir a la adolescencia? Eh, como un ser humano en crisis, una crisis existencial, o sea, no, no queriendo salir, digamos, del seno de su familia, sin no querer dejar de ser el niño y a la vez tener miedo de convertirse en un adulto más, porque el adolescente ya razona y observa y en sus crisis, o sea, ve el mundo del adulto y a veces se niega a ser un adulto más, o Ujú, tiene miedo a ser un adulto más. ujú. Y
Y esta crisis, ¿qué cualidades o cómo la caracterizarías? ¿A qué la asociarías? Y yo la asocio al, digamos, al empezar a cuestionarse cosas, a descubrir Bien. cosas, Cuestionamientos, ¿qué más? eh, ¿Qué más trae aparejada esta crisis? y también un poco de dolor, porque es como, Dolor. claro, porque es como que el cuerpo se agrande, del niño sale otro ser, que es uno mismo, pero diferente. Esto de dolor en un momento, hablábamos de las pérdidas, de los duelos, en la adolescencia hay duelos que elaborar y todo duelo, como dije recién, supone una pérdida y supone un sufrimiento, porque cuando uno está duelando, hay algo que se perdió, algo que se dejó, algo que cambió. Y hay sufrimiento en esto también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué otra palabra le sumarías a este concepto de crisis? Mm, mm, no me sale más. Bueno, no lo vamos a ir viendo. A ver, quiero ver si se me ocurre algo como para irte ayudando. ¿Es algo dinámico? ¿Es algo estático? No, es dinámico. Bien. No, vamos a seguir, ya la vamos a cerrar a tu definición Sí, cuando terminemos con esto. bien. Bueno, acá vamos a intentar ir construyendo un concepto de lo que es la adolescencia, que después lo vamos a ir como desmenuzando y desarrollando en cada unidad. La adolescencia es el periodo evolutivo posterior a la niñez. Está caracterizada por procesos psíquicos específicos y diferenciales que se dan sobre un marco de continuidad. Hay una continuidad, pero a la vez hay cambios psíquicos y físicos. Hay un antes y hay un después. Hay un niño y hay un adulto. ¿Sí? Etimológicamente, la palabra adolescente proviene del latín adolescens, que es el participio del verbo adolescere, que quiere decir crecer. Es decir, que el término adolescente nos va a remitir a lo que es el crecimiento. Un adolescente es un ser creciente, que está creciendo. Este crecimiento y desarrollo corporal que observamos en la adolescencia, que es lo que primero observamos cuando empieza el proceso adolescente, se va a ir relacionando de una manera compleja también con los procesos psicológicos. A lo largo de todo el desarrollo de la materia, vamos a ir viendo qué es esto de crecer desde el punto de vista psicológico,
cuáles son las particularidades que este crecimiento va adquiriendo en la adolescencia. Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Se da entre los 10 y 19 años. Se trata de una etapa de transición quizás la más importante en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios que está superado únicamente por el que se dan los lactantes. ¿Te acordás que esto lo hemos visto? Sí. Que los bebés crecen muy rápido. En los primeros años se produce un crecimiento que exponencialmente es el mayor si tenemos en cuenta todo el ciclo vital. Después de esa etapa del lactante viene el periodo de la adolescencia como el ritmo acelerado de crecimiento y desarrollo. La pubertad va a marcar el pasaje de la niñez a la adolescencia. Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales, son normativos. En cambio, la duración o las características propias de este periodo pueden ir variando a lo largo del tiempo, entre una cultura y otra, y va a depender también del contexto socioeconómico. La adolescencia también es un fenómeno multideterminado por factores que van desde lo biológico hasta lo macrosocial. Se va a insertar en un espacio y en un tiempo histórico y en una cultura determinada. ¿Sí? Esto entonces significa que no podemos definir a la adolescencia solo como algo biológico, que está, digamos, que se caracteriza por este despertar hormonal, sino que es un periodo decisivo dentro de lo que es el ciclo vital, en el que se alcanza no solo la autonomía psicológica, sino también la inserción en lo que es el mundo de la sociedad, el mundo social. Por otro lado, hay que marcar que, a pesar de que hay diferencias según la época, diferencias en lo que es la concepción de la adolescencia, hay coincidencias en sostener que en este momento preciso del desarrollo humano se van a producir transformaciones en la personalidad, se va a definir la identidad personal y social, y que esto va a estar cristalizado en un proyecto de vida. Ya vamos a ver cómo ya en la adolescencia tardía o en el joven adulto se gesta un proyecto de vida y hay como ensayos en el trabajo, en la pareja, ¿sí? Cuando ese proyecto de vida está construyéndose, podemos decir que el adolescente está llegando a su punto más importante de la etapa. Es una edad en que se busca adquirir independencia, se busca autonomía, como decíamos antes, desprendiéndose de los padres, se busca el objeto de amor exogámico, hay transformaciones en los vínculos a través de los grupos, las instituciones. Lo multideterminado desde lo cronológico tiene que ver un poco con lo más normativo o con las etapas, cuando hablamos de una adolescencia temprana, una adolescencia media, una adolescencia tardía. Estamos hablando de un periodo de tiempo que va entre más o menos 10, 11 años a los 18, 20 y quizás actualmente podemos extendernos hasta los 25, 28. Ya la adolescencia cada vez se extiende más en el tiempo. Cada vez tenemos más adolescentes. Lo biológico va a estar determinado por el crecimiento corporal, por el aumento en la secreción de hormonas sexuales, hormonas de crecimiento.
Lo antropológico tiene que ver, como venimos diciendo a lo largo de toda esta clase, que la adolescencia no es un fenómeno biológico, sino que va a ir tomando diferentes formas según en la cultura en la que se esté insertando ese adolescente. Entonces tenemos a tener en cuenta lo biológico, por supuesto, lo cronológico, pero también una cultura, un tiempo histórico, un espacio geográfico, ¿sí? Que van a determinar las características de la adolescencia. En toda cultura hay como ritos de iniciación y finalización que van a ir variando de iniciación y finalización, digamos, de la adolescencia hacia la adultez. ¿Se te ocurre alguno de estos ejemplos de algo que puede marcar o el inicio o el fin de esta etapa? Mientras la escuchaba, se me cruzó, o sea, cuando el adolescente está en los últimos años o está en la secundaria, Sí. y pasa a la universidad, Uh-huh. y, y ahí es como un cambio definido, o sea, ahí un poco la educación y el Ajá. ambiente hace como que esa transición se produzca casi sin mayores efectos, ¿no? Porque Uh-huh. pasan de la adolescencia ahí a la adultez, creo que eh, apoyados un poco por la educación. Uh-huh. Esto es un rito, según algunas culturas, o bueno, la nuestra misma, como un rito de finalización de la adolescencia. ¿Sí? Esto, bueno, tenés la fiesta de egreso, la fiesta de colación, ya Sí, ahora pasaste a ser un adulto. sí, Ahora no te mantengo más, ahora tenés que buscar laburo, tenés que estudiar. ¿Mm? sí, Es un rito este, sí. ¿sí? ¿Se te ocurre otro? Em, sí, o sea, cuando eh, están de novios, Ajá, y bueno, y después deciden casarse, o sea, excelente, bien. Ujú. que a pesar de que pues, son chicos y se casan, o sea, pasan a ser Sí, adultos, casi igual que antes. Bueno, ya te casaste, ahora ya sos adulto, ya tenés otros compromisos. totalmente, totalmente, muy bien, muy bien. A ver si tenés más ideas. Mm, Qué presión que pongo. sí. Bueno, a ver, yo te ayudo. A ver, Bien, por ejemplo, en algunos casos, pensando en ritos de inicio, ¿no? sí, sí, Como decir, puede ser, por ejemplo, eh, la confirmación o la comunión, según la cultura, ¿no? O claro, la fiesta de los 15. sí, Por otro lado, los 18 puede marcar el fin de la adolescencia. O ahora estaba pensando en cuando van a votar por primera vez, claro, ¿sí? Es como que hay que ver en qué cultura están insertos, ¿no? claro. Pero hay muchos ritos que tienen que ver con esto del entrar o salir de la adolescencia. ¿Mm? Bueno, como Claro, para ir terminando, otro que se me ocurre en la a ver, adolescencia es cuando se inicia, ¿no? De que el padre le enseña cuando ya empiezan a salir de los de ellos, o sea que ya se tiene uh-huh, que restaurar, cómo hacerlo. O sea, exacto, eso es también marca, digamos, un cambio, sí, claro, sí, un cambio que se hace evidente, o sea, que se explicita. claro, Uh-huh. Bueno, teniendo en cuenta esto de que adolecer es crecer, nosotros a lo largo de la materia vamos a ir trabajando cuáles son, como dijimos recién, las operaciones psíquicas de este crecimiento.
desde como 3 miradas o 3 ejes. Por un lado, el eje del desarrollo, ¿sí? Me parece que lo había escrito esto. Sí. El eje del desarrollo, vamos a ir estudiando las relaciones que se van dando entre lo somático y lo psíquico, ¿m? Los procesos que se vinculan a la cronología y a las transformaciones del cuerpo del puber, articulándolo con todo el esfuerzo de trabajo psíquico que hace el adolescente en ese momento. ¿Mm? Cómo va elaborando estos cambios. ¿Sí? Por otro lado, otro eje importante son las relaciones con los padres. ¿Sí? Esto es un tema, o esta relación del puber o del adolescente con los padres es un tema fundamental, porque va a afectar a los dos términos de esta relación, tanto al adolescente o al puber como al padre. Y esto puede generar algo, digamos, que promueva la salud o crear condiciones para que se dé un desarrollo patológico, interfiriendo en los procesos adolescentes y en los procesos de los padres. Esto tiene un poco que ver con lo que hablábamos recién, cuando se van borrando las diferencias entre generaciones. Sí. Y el último, digamos, eje tiene que ver con lo cultural y con lo institucional, y esto también se relaciona con lo anterior de las relaciones parentales. Porque otro trabajo psíquico necesario en este proceso adolescente es ese momento que pasa de la familia al vínculo social, de la endogamia a la exogamia, del yo al nosotros, ¿sí? Y ahí va a intervenir la cultura en las nuevas identidades que va a ir construyendo el adolescente. Hasta ese momento, la identidad estaba sostenida y se entrelazaba fundamentalmente a los padres y a la familia. Ahora va a estar modelada y puesta a prueba en el lazo social. Y como, bueno, dijimos antes, esto de la importancia que adquieren los grupos exogámicos como un lugar donde se van a producir estos nuevos proyectos identificatorios. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos hoy. ¿Terminó la clase? Sí, es demasiado pesada esta clase. Ya ves que No, las no. otras son... La verdad que me gustó, Gabriela. Sí, bueno, Sí, bueno. sí. Estaba como para seguir, por eso antes no quise hacer un... Uy, bueno, a mí me pareció, la achiqué un poco incluso, te cuento, porque no quería que sea como muy, muy denso, porque hay mucho de historia, mucho por ahí de conceptos. Esto es como una introducción y una mirada general de lo que... perdón, voy a ponerme acá. Te estoy hablando y no nos vemos. Sí. Voy a dejar de compartir. Como una mirada de lo que va a ser toda la materia. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ir desarrollando con detalle. A ver, es una materia muy linda, muy linda. Sí, sí, porque la continuación de lo que vimos de la niñez, y bueno, está bueno, porque es el ciclo vital. Por eso Así es. decía usted que agregó la unidad 8 del adulto. O sea, está muy bueno para cerrar el ciclo, ¿no? Del El ciclo ciclo, vital. es que hay que cerrarlo, sí, Sí, porque no sabemos qué tipo de paciente te va a tocar a vos. Y la idea, si bien uno cuando estudia psicología evolutiva, en general se focaliza en lo que es la normalidad. Nosotros entendemos que por tu, digamos, tu profesión y por el tipo de materias que tenés, lo patológico también tenemos que irlo tocando.
desde esto de la normalidad, hacer este interjuego, ¿no es cierto? O cuáles son los desafíos, porque la época actual plantea, como habíamos visto, recordar los desafíos en la infancia, todas Sí. estas problemáticas que estuvimos tratando. Bueno, acá en el adolescente muchas de estas continúan, pero van apareciendo otras nuevas que tienen que ver con la característica adolescente, con todo este despertar sexual, con esta salida exogámica, con esto de desprenderse de los padres, ¿sí? La otra noche estuve viendo una película de un adolescente, que justamente cuando estábamos hablando, por eso había hecho la pregunta, eh, que empezó con conflictos con la madre, vivía solo con la madre, y la madre, o sea, le daba cosas y cosas como para calmarla, hasta que le compró un auto. Pero esta chica tenía 16 años, se puso de novia con un chico drogadicto y, o sea, conflictivo. Entonces la madre un día le prohibió el auto, se le sacó el auto y que no iba a andar más en el auto. Ajá, Entonces, como que la castigó. claro, entonces, ¿qué hizo la chica? Ay, le prohibió verlo al chico, pero la chica se escapaba y lo seguía viendo. Y optó, o sea, le quedó, fue tan grande para ella, o sea, fue eh, eh, tan determinante que la madre le prohibiera el auto, que decidió matarla. La mataron con el novio. O sea, por eso dije ahí que vimos, o sea, el adolescente Cuando pasa el acto. claro, cuando ya pasa el acto. Por eso yo dije que pasó, porque justamente vi esta película. Claro, claro. Y con Es, 16 años, o sea que, y fue como sin remordimiento, o sea, no tuvo remordimiento de matar a su madre. sí, sí. Cuando aparecen estas cosas, estas problemáticas de consumo, de actos tan violentos, en este caso está hacia afuera, es una heteroagresión, pero también está el acto violento hacia uno mismo, con Sí, sí, la conducta del suicidio o las marcas, estas autolesiones. Bueno, sí, ahí podemos pensar que se está gestando como un fracaso en esta operación simbólica que tiene que transitar, que tiene que elaborar y realizar el adolescente. ¿Mm? sí, Que no lo podemos entender al adolescente aislado. Acá hay una madre que tiene unas determinadas características, una sociedad que tampoco pudo contener a esta adolescente y a la pareja del adolescente que ya venía con una conducta de consumo. El sí, contexto, siempre tenemos que ver esto de lo contextual, sí. porque es necesario para poder ir haciendo y desarrollando el proceso. Interesante, ¿qué película es? ¿Te acordás el nombre? No. No, Mm, porque no es en sí, digamos, una película, es un programa policial que a mí me gusta ver ajá, y de ahí van poniendo películas, o sea, pantallazos de películas ajá, de hechos reales, ¿no? de hechos reales, sí, sí, sí. Sí, sí, los adolescentes están como desamparados, están muy Sí, desamparados. ¿Mm? Lo vamos a ir trabajando en profundidad a lo largo de la materia y según digamos, los temas que vayamos tocando, ¿sí? Pero ver como cierre, ¿qué, ¿qué pondrías o qué haríamos? A ver, hagamos un cierre entre las dos como bueno, conceptos importantes, de pensar la adolescencia. A ver, yo tiro el primero. El primero como grandes cambios corporales y grandes demandas funcionales. ¿Mm? y a ver, y yo pondría también eh, la parte de la crisis, del Ujú, dolor, de la ujú, transformación, ujú.
y, y también, o sea, el cambio de mentalidad, o sea, cuando empiezan a cuestionarse tantas cosas. Ahí está, esta palabra, cambio. Esta es otra palabra que se asocia mucho a lo que es adolescencia. Transformación, transición. ¿Sí? Sí. O sea que va a ser una materia bastante amplia como para pensarla, para desmenuzarla y aprenderla. O sea. Sí, sí, sí. La adolescencia es una etapa de, a ver, como de mucho revuelo, uno podría decir. Claro. Pero es una etapa muy linda para estudiarla también. ¿Sí? En la Sí. niñez es como que todo viene como más armadito, sigue más una lógica. Bueno, acá esto que hablamos de confrontar, de cuestionar, ¿sí? De una búsqueda de identidad y de proyecto identificatorio, ¿sí? De mucha construcción, de deconstrucción y construcción. Sí. Es una época muy turbulenta, de mucha turbulencia, es real esto, pero es lindo estudiarla para entenderlo al adolescente. ¿Sí? Y en la etapa de ahora de la adolescencia, vemos, o sea, el adulto también, o eso lo vemos en el adulto, o sea, el adulto que quiere ser adolescente, o lo vemos en la parte de adulto. No, lo vamos a ver en las unidades de adultez. Si no, estaríamos mezclando porque es diferente la mirada o el proceso que hace cada uno. Claro. ¿Mm? Sí, sí. El adolescente es como que quiere seguir progresando dentro de lo que es este ciclo vital y Sí. parecería como que el adulto va regresionando. Sí, sí. Sí, son como movimientos opuestos, entonces focalizarnos en uno o en otro. Esto que decíamos recién, que la relación puber adolescente por un lado y padres por el otro, los modifica a ambos. Sí. Y esto puede ser un crecimiento o todo lo contrario. Claro. ¿Sí? Pero la modificación es en ambos. Sí, sí, porque hay adolescentes que, digamos, ese crecimiento o ese cambio es muy exponencial, es muy, muy grande, digamos, la transformación que hacen, y hay otros que no tanto, pero hay algunos cuando es tan grande la transformación, o sea, mueve toda la estructura familiar, no solamente de los padres. Exacto. Sí, sí, sí. Hay como un desequilibrio en la familia. Claro, ¿Mm? sí, 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 entonces, porque los padres por ahí dicen, le hablan a los padres de ellos, o sea, a los abuelos del chico, como, ¿por qué no lo hablas? ¿Por qué no lo tranquilizás? Y resulta que el chico ni registra nada. no, no, no. No. Pero hay que poder acompañar, ¿sí? Claro, No huir, como a veces pasa, en los casos, digamos, donde hay ya reacciones exageradas o que superan cierto límite, bueno, habrá que hacer una consulta, ¿sí? Porque en realidad la adolescencia es una etapa por la que tiene que atravesar todo individuo. sí. ¿Mm? ¿Cuál es la que dijo, la primera que dijo que era universal, la adolescencia, que después la cambió? En la Como que primera, había un patrón universal claro, para la adolescencia, pero que en realidad Stanley Hall es el que planteaba eso, como que había claro, una genética, que se repetía. sí, También recién veíamos que hay como una parte que es más normativa, esto de que los cambios físicos a nivel del cuerpo, a nivel biológico, es normativo. sí, Lo van a tener todos.
Sí. Pero cómo va a transitar la adolescencia va a depender de la cultura, de la historia, del contexto social, de la familia, Sí, sí. cómo se van a ir desarrollando todos estos procesos psicológicos que acompañan a esta revolución a nivel biológico. ¿Sí? Que hay algo que se mantiene dentro de la norma y algo que no sabemos cómo se va a ir desarrollando, por qué camino va a ir transitando, ¿sí? No es matemático, No. para nada. ¿Sí? Bueno, Raquel, un gusto tenerte otra vez aquí de alumna. Esperemos que logremos con Virginia que sea una materia interesante y que puedas aprender mucho. Sí, o sea, me gusta, o sea, como le dije, que es una continuación del ciclo vital, y me gustó, o sea, enterarme ahora de que va a estar también Virginia, porque Sí. yo me sentí con la materia que me tocó con ella muy acompañada y me fue muy fácil, o sea, porque para gustar mi psicoterapia, que fue bastante densa. Sí, 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 muy teórica por ahí. Muy Sí, teórica, sí. pero me hizo que me gustara. Me hizo que me Bueno, gustara y que me enganchara. O sea, esto es lo que habíamos hablado con Virginia, o sea, que sea una materia dinámica, claro. que realmente la puedas aprender, que trabajemos mucho más en clase, que haya más feedback. Sí, sí, sí. ¿Sí? Está bueno, sí, porque si no se hace monótono, uno se cansa, y cuando Sí, uno sí. trabaja también, yo por ejemplo, cuando usted empezamos, que estaba tomando un café porque yo recién venía, Sí, y te creo. le Sí, mandé un mail a María consultando de la presencialidad del viernes, porque como estamos todos nuevos, y después sí. cuando prendo me doy con que no estaba en el Moodle, No tenías la materia. le ¿Qué mandé otro pasó? Dijiste mail. vos. Claro, porque yo había tenido en cuenta cuando me noté que si uno no se matriculaba, no había derecho a reclamo después, no. Claro, claro. Pero Ajá. yo me matriculé y le mandé captura de pantalla a María por las dudas, porque Sí, me sí. pasó el año pasado. Bueno, pero Eh, acá estamos. Se sí, resolvió. de Estás resolver. haciendo todas las materias de tercero. Sí, 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 sí. Bien, Lo que bien, bien. tengo en el programa figura una que no estaba para matricularme y no figura tampoco en el segundo semestre. ¿Cuál es? Que a ver, ya le digo, a ver si no la saqué. Eh, Psicología clínica del acompañante terapéutico. Esa está en el segundo cuatrimestre. Claro, no la tengo en el segundo cuatrimestre. Ah, porque todavía no es por esto, en los horarios decís vos, porque Claro. todavía no hemos definido el profe y el horario. Eso Ah, a la brevedad va a estar. bien, Es bien, cuatrimestral y se da en el segundo cuatrimestre. bien. Claro, Nos como es falta, todo nuevo, estamos todo, o sea, si bien el año pasado ya tuvimos esta forma nueva modalidad. claro, de Zoom, de todo, este año como hay cierta presencialidad y creo que estamos todos ansiosos, y las trabas que hay, o sea, se ha hecho como una confusión estos primeros días, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, este año me parece que para vos es muy lindo porque tenés muchas materias específicas Sí, de sí, acompañamiento. sí, Este es tu año, digamos. sí. No, y me Sí, gustó porque voy a tener menos materia, o sea, como para dedicarme más también sí, sí, a lo específico. a ¿Ya conociste a los profes de las otras materias? sí. Eh, Ayer, bueno, estuve con Julio, Claro, que ya lo conocías, ella la Julio. conocía, y, y bueno, ahí no la conocía Patricia, no me acuerdo cómo era, ahí la conocí, que Ujú, fue un ratito,
Y después, en la otra materia, con Pablo y Juan Con Manuel. Pablo. Así que sí, yo los conocí. Bueno, Y a Soledad, ¿cómo? Y a Soledad en práctica profesionalizante, que ya la conozco. Que ya la conoces, así es, sí. Ya vamos a ver a quién definimos en la materia que falta. Sí. Se hace, bueno, esperemos que el año que viene siga las materias, o sea, siga la carrera. Y el año que viene teóricamente termina, o sea, este año terminarías vos. Sí, yo sí, pero... que siga. Es que este año no se abrió ninguna tecnicatura. Este año no. No, por el tema de las prácticas. Yo lo que sí quisiera realmente es que después de mitad de año, no sé cómo vamos a estar, pero que realmente puedas hacer la práctica en campo, que puedas estar en una institución, aunque sea algunos meses. Ojalá que sí, porque es muy importante, sí. Totalmente, sí. Pero dependemos de esta pandemia que está y que no sé lo que viene a mitad de año. Sí, no Estamos lo ahí sabemos. todo en expectativa. Tal cual. Sí. Bueno, Raquel, el miércoles que viene es feriado, así que no nos vemos el miércoles que viene. ¿Qué es El feriado, ¿cómo es? Por la justicia. Sí. Antes bueno, ya la clase terminó, así que lo puedo decir. Sí, Está muy linda. Está muy linda, está cambiada. Uy, que está grabado eso. Sí, está más rejuvenecida, está bien. Estaré descansada, vamos a ver cómo llego a fin de año. Estaré descansada. Bueno, gracias, Raquel. Bueno, nos estamos viendo el próximo en 15 días. Y el otro. En 15 días. Bueno, que andes bien, Raquel. Cualquier cosa nos escribimos. Perfecto. Esta clase va a quedar. ¿Sí? ¿Esta clase la va a subir? Sí. Así yo ya veo, ya voy a ver también el programa, porque antes no lo vi. Perfecto. Porque no estaba. Sí, no tuviste tiempo. No, es que no estaba. No estabas. Bueno, nos vemos, Raquel. Que andes bien. Hasta luego. Chao.